Hermanos, muy buenas noches. Para usted tengo 5 de la tarde con 0 minutos. Hoy es diciembre 20 del 2022. Y voy a hablar acerca del tema, acerca de Jesús y la rededicación del Templo de Jerusalén, tal como está en el libro de Juan. Vamos a ver por qué Jesús asistió, qué es lo que dice Juan, y está en un texto que está aquí en las Escrituras. Voy a leer. Está aquí en Juan capítulo 10, el versículo 21. Ok, Juan capítulo 10, versículo 21 dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Y voy a hablar sobre eso, la fiesta de la dedicación. Bueno, vamos a hacer un poco de contexto histórico para ver a qué se refiere Juan 10, 22, cuando dice en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación o la rededicación, y voy a decir por qué lo más correcto es poner la rededicación. Pero bien, vamos a hacer un poco de historia para que así podamos entender a qué se refiere. Pero antes de hablar de eso, quiero decir que hoy en día se está celebrando en este mes, ¿no? Se está celebrando en este mes una fiesta judía que se llama Hanukkah. Hanukkah, la fiesta judía Hanukkah. ¿Qué es la fiesta judía Hanukkah? Bueno, es una fiesta que va desde diciembre 18 hasta diciembre 26. O sea que empezó el 18, hoy es martes 20, ayer el domingo 18, y va a durar hasta el lunes 26, prácticamente. 18 hasta el 26 va a durar la fiesta de la dedicación. Y bueno, voy a hablar de eso. ¿Por qué se celebra y por qué Jesús asistió? Para eso, un poco de historia. Bueno, como dije en Juan capítulo 10, versículo 22, se lee, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Está hablando de la fiesta de la dedicación. ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Bueno, esta fiesta de la dedicación también se conoce como el Festival de las Luces dentro de la cultura judía, ¿no? O la fiesta de los Macabeos. Es muy importante el contexto. Es mencionado en Juan 10, acabo de leer, versículos 22 y 23, y la palabra Hanukkah se escribe con H, la H es J, entonces se dice Hanukkah con doble K, Hanukkah, ¿no? En la morfología española es con J, ¿no? Hanukkah, pero es con H, Hanukkah. La H es J, se pronuncia como la J. Entonces, eh, la palabra Hanukkah, que ya empezó la festividad judía en todo el mundo, empezó el domingo, dura hasta el próximo lunes, ¿no? Significa la dedicación, fiesta de la dedicación, ¿no? Dentro del calendario judío, ¿no? Empieza el 25 del mes de Kislev, que prácticamente es este mes, ¿no? Y continúa por 8 días, termina prácticamente al final del lunes que viene, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuál es el aspecto histórico de esto? Bueno, en el año 168 antes de Cristo, Antíoco IV Epífanes fue el rey de los Seleucidos, ¿no? Una porción siria del gran imperio griego. Invadió Judea, ¿no? Y declaró que es ilegal la religión judía.
cuando entra a Judea, Antíoco Epífanes, el rey Antíoco, declara que la religión judía es ilegal, ¿no? Y ordenó a todos los judíos que adoraran a los dioses griegos. Ahora, bien importante esto, porque se está diciendo a los judíos que adoren a dioses griegos. Se imagina que entren a su país. Bueno, hoy en día hay democracia, cada uno adora lo que le da la gana, ¿no? Con esta democracia no hay problema. No hay religión oficial en ningún país que yo creo. Bueno, en algunos países sí, en Europa, pero en Latinoamérica usted puede adorar a quien quiera. Y en verdad, literalmente, usted adora a quien quiera. Pero supongamos que entren a un país, a su país, y den una orden, el presidente diga, bueno, a partir de ahora se va, la única religión es la religión, digamos, de las piedras. Bueno, usted dice, yo soy evangélica, pentecostal, católica, romana, ¿no? Reformado o presbiteriano, luterano, anglicano, lo que sea. Yo no quiero adorar a la religión de las piedras. Él dice, no hay problema, pero los vamos a perseguir a ustedes. No va a trabajar, ¿no? Y su religión es ilegal. Bueno, así sucedió en el año 168 a.C., en Judea, por el rey griego Antíoco Epífanes IV. Escuche bien eso, ¿no? En ese mismo año, al final, sus soldados fueron a la ciudad de Jerusalén. Ok, cuando entraron a Jerusalén los soldados, saludaron a todos los judíos dándoles la mano y abrazándoles. Mentira, mentira, al contrario, son soldados, no son personajes que hacen buenas obras de la caridad. Apenas entran a Jerusalén, lo que hicieron fue simplemente una rememoración, rememoración de literalmente de lo que sucedió el año 70 en Jerusalén. ¿Saben lo que sucedió el año 70 en Jerusalén? ¿No saben? Ok, se los voy a decir. En el año 70 de Jerusalén, el general Tito de Roma sitió Jerusalén y masacró casi o más o menos o un poquito más de 1 millón de judíos, incluyendo niños de pecho, de días, de semanas, de meses, jóvenes, doncellas, mujeres, jóvenes, hombres adultos, ancianos, ancianas, hombres desvalidos, sin excepción, no de que, mira, yo tengo ya 3 años de edad, soy niño, no, al contrario. Ok, yo no puedo, mira, yo ya está embarazada, dame un tiempo, no, también, todos. Más de 1 millón fueron masacrados. Ok, ya se imagina el olor a sangre por meses, las aves del cielo, los zorros, los tigres, los coyotes tuvieron un festín de carne humana como nunca en su vida lo tuvieron. Oiga, 1 millón de personas. Bueno, algo así sucedió en el año 167, ¿no? Antes de Cristo. Entraron a Jerusalén los griegos y masacraron a la gente, lo hicieron así como un niño de 2 años a veces, ¿no? Rompe los juguetitos porque les gusta a los niños de 2 años romper sus juguetes. Bueno, ellos masacraron a todos los judíos, 167. Ya se imagina el olor a sangre humana. ¿Usted ha olido la sangre humana? Cuando hay bastante, no de animal, sangre humana. Tiene su peculiaridad. No es como la sangre del animal, ¿ok? La peculiaridad del olor de la sangre humana es diferente. Eso es cierto. En serio, ¿ok? Bueno, miles de personas fueron masacradas sin misericordia, ¿no? En el año 167, ¿no? Antíoco Epífanes entró personalmente al templo de Jerusalén. Recuerde, este es el segundo templo, porque el primer templo ya había sido destruido. Este es el segundo templo. Entra, esto es histórico, ¿ok? 167 antes de Cristo, entra con toda su tropa griega, Antíoco Epífanes. Odiaba la religión judía, así como los babilonios odiaban a la religión judía, así como los persas odiaban a la religión judía, así como los asirios odiaban a la religión judía, así como los sumerios odiaban a la religión judía, así como los romanos odiaban a la religión judía.
Así como los alemanes y los europeos odiaban y odian a la religión judía. Es así, así es histórico, que mucha gente eh, tiene que saber esto. Lo que dice la Biblia, muchas de esas cosas se están cumpliendo ahora y son parte. En serio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra Antíoco Epífanes en el año 167, el segundo templo, ¿no? Y crea, ¿no? Un estado así como de gobierno, ¿no? Bajo el gobernador Zerubabel. Así era su nombre, Zerubabel con Z, Zerubabel. ¿Ok? Y luego, una vez que entra, ¿qué pasa? ¿Qué creen que sucede? Bueno, comete sacrilegio. La palabra es sacrilegio. ¿No? Hay mucho sacrilegio dentro del templo judío, ¿no? Porque en ese momento, ¿cómo es un sacrilegio? Dentro del aspecto de la política, por ejemplo. En la política hay sacrilegio, ¿sabía usted eso? ¿Cuál es el sacrilegio en la política? El sacrilegio en la política es poner a un presidente comunista, socialista, marxista, leninista. Hay un sacrilegio político, porque se está poniendo a una persona que es mediocre y que realmente es mala. ¿De qué partido es su presidente? Marxista, socialista, está prácticamente sacrilegio de su país. ¿Sí? Es un sacrilegio político. Por eso que los países en Latinoamérica no progresan. No van a progresar mientras pongan presidentes socialistas, marxistas, prácticamente mediocres, gente mala. Gente mala. Y cuando digo mala, es mala. ¿Ok? Mala. Mala en todo sentido de la palabra. Bueno, en el aspecto religioso, sacrilegio se hace cuando se erige otro Dios diferente al Dios verdadero. Entonces, eso es sacrilegio. Cuando se pone o se erige un Dios falso, un ídolo, entonces eso es sacrilegio. Eso es lo que hizo Antíoco Epífanes. Llegó y puso una estatua en el templo, la estatua de Júpiter o de Zeus, ¿no? Y comenzó a sacrificar, pero a diferencia, recuerde, de acuerdo a la ley judía, solamente tenían que sacrificarse animales sin defecto. Y generalmente eran ovejas, toros o carneros o cabritos. Impecables, inmaculados. No tenían que tener ningún defecto, porque se está sacrificando a Dios. Dentro de la ley, Dios prohíbe animales que Él los considera inmundos. Entre los animales, que hay varios, es una lista, el más conocido es el puerco. El puerco, dentro de la ritual judío, es un animal inmundo, prohibido para comer. ¿Ok? Bueno, lo que hace justamente Antíoco Epífanes es cuando entra al templo, después de masacrar a miles y miles de judíos, los masacró, los dejó allí para que sea alimento para las aves de rapiña y para los coyotes, los zorros, los lobos y todos los animales que están por ahí, o se tuvieron otro festín, los animales. Él entra al templo y erige un dios falso, Zeus. Eso es sacrilegio. Pero ahí no quedó nada. Lo que viene completa el sacrilegio. Él se burla de los sacrificios judíos sacrificando un cerdo. El puerco es animal inmundo al Señor. Entonces, como eso enrabiaba al judío, el judío, más que la muerte, tenía temor a que se sacrifique un animal inmundo. Y lo hizo. Sacrificó, dice aquí, no un puerquito, sacrificó cantidad de puercos. O sea, aparte que mató, también mató puercos como ofensa al Dios que él no creía. Él no creía en Yahweh, no creía en nada, se burlaba de los ritos judíos, les arrancaba las barbas a rabinos, ¿no? O sea, el tipo se adelantó a Tito y sacrificó puercos. Eso es sacrilegio. Terrible, el pueblo, los judíos sobrevivientes fueron humillados, humillados. ¿Se imagina? Humillados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Guiado por un sacerdote judío que se llama Matatías y sus 5 hijos. Matatías. Yo conocí, creo que tenía un amigo que se llamaba, bueno, uno es Matías, de ahí viene, pero también otro creo que era Matatías, algo así. Ahora que y recuerdo, digo, pues,
¿De dónde saca ese nombre? Porque ese nombre no es, Matías no es español de España, tampoco Matatías, son hebreos, ¿ok? Son hebreos. O sea, el nombre, el origen. Yo no sé si la familia sabe que su nombre es hebreo, pero Matatías es hebreo. Si conoce a alguien que se llama Matías, dígale, tu nombre es hebreo. Entonces, este Matatías tenía 5 hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tanta humillación de Antíoco Epífanes, entonces se crea una rebelión en contra de Antíoco Epífanes IV, ¿no? Y todo su tribu de los Seleucidos, ¿no? Cuando Matatías muere en el año 166 a.C., su hijo tenía, de los 5 hijos, había uno que se llamaba Judá, no Judá o Judá, no Judas. Muchos lo llaman Judas, pero no, aunque se llame Judas, no es el de Jesús, porque esto es 166 antes de Cristo. Pero en realidad no es Judas, se llama Judá. Judá, ¿no? Se llamaba también tenía por su nombre Macabeo. Macabeo significa martillo, ¿no? Martillo así de golpear, porque era fuerte, ¿no? Judas Macabeo en español, porque el martillo es fuerte, golpeaba. Entonces él se llamaba Judas Macabeo, o sea, el martillo, porque el tipo era de armas tomar, ¿ok? Tenía un carácter fuerte y no podía permitir que los paganos, Antíoco Epífanes, se burle más de la nación hebrea. Y ahí hay política, se dan cuenta. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Judas Macabeo, su hijo, se convierte en el líder de la rebelión y durante por 2 años, en el año 165 a.C., los judíos, ya organizados, ¿no? De una manera exitosa, ¿no? Sacan de Jerusalén a los griegos, a los seleucidos. O sea, fueron 2 años de guerra, de guerrilla de guerrillas, ¿ok? Era una guerra interna para salvar a su país de la invasión y el poder de los griegos. 2 años. Pelearon a muerte. O sea, ustedes saben, pelear, pues no hay ninguna pelea que no sea muerte. Así que pelearon a muerte porque tenían que defender a su país. Eso es defender. Al igual como que supongamos que en un país de ustedes se armen de valor y saquen a todos los comunistas de su país. Va a haber muerte, pero van a liberar a su país de toda esa escoria de gente que no sirve absolutamente para nada. Pero no creo, no he visto hasta ahora, ¿no? En Perú están tratando de sacar a toda esa escoria de comunistas, pero el día que lo hagan, en cada país latinoamericano, crea que va a haber libertad y prosperidad económica, en serio. Pero mientras estén ahí delincuentes, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, en 2 años, ¿no? En 2 años sacan a los seleucidas de Jerusalén. Pero ¿qué es lo que sucede? El templo estaba destruido. El templo estaba totalmente profanado porque estaba destruido. Pusieron ahí la estatua de Zeus, comenzaron, usted sabe, sacrificar cerdos y todo lo demás. Entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que limpiar el templo y tenemos que edificar otra vez, reedificarlo, rededicarlo, porque ha sido violado el templo. Nuestra religión ha sido violada, pisoteada, burlada, ¿no? Nuestra religión prácticamente por los seleucidos, ¿no? O sea, por Antíoco Epífanes, ha sido totalmente humillada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos dicen, vamos a limpiar, ¿no? Y en todo eso hay mucha leyenda. Una de las leyendas es que ocurrió un milagro, ¿no? El milagro del aceite, ¿no? Que durante 8 días, ¿no? El aceite de las lámparas no se gastó, porque en ese tiempo no había electricidad, obviamente, entonces la gente tenía su lamparita y eso se prende con aceite. Bueno, el aceite era poco, casi no había. Ellos dicen por un hecho milagroso, el aceite no se gastó y duró justamente 8 días. De ahí por eso que la fiesta de la dedicación del templo, que se llama Hanukkah, que ya empezó el día domingo y dura hasta el lunes de esta semana, son 8 días. ¿Ya entiende por qué? Porque por 8 días la lámpara del templo duró con
el aceite que no se gastó. Ellos atribuyen como un milagro. Por eso son 8 días de la dedicación. O sea que empezó el 18, va a durar hasta, estamos 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Estoy contando con los dedos como contaba en la escuela. 26, hasta el 26 de diciembre, ¿no? Que viene a ser el próximo lunes, dura la fiesta de la dedicación en los judíos. ¿Ok? Entonces, en el Juan 10, 22 dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esa es la fiesta que estaban celebrando. Esa es la fiesta que estaban celebrando. ¿Se dan cuenta? O sea, Jesús atendió esa fiesta. Ahora, otra cosa muy importante. Dios no menciona en el Antiguo Testamento esta fiesta. Obviamente que no. Esta fiesta apareció en el año 160 y tanto antes de Cristo. ¿Ok? En ese tiempo, en el periodo intertestamentario, porque la última profecía termina de escribirse en el año 400 antes de Cristo y se reanuda 400 años después. O sea, en ese intervalo no hay historia desde el punto de vista bíblica. Pero sin embargo ocurrieron muchas cosas. Una de las cosas que ocurre es justamente esta fiesta de la dedicación, ¿no? Cuando Judas Macabeo pelea y saca a todos, ¿no? A Antíoco Epífanes y limpia el templo y lo rededica. ¿Por qué rededica? Porque ya estaba dedicado, ¿no? Aquí cuando ven ustedes fiesta de la dedicación, claro, fue dedicación, pero es rededicación. Porque ellos primeramente, después que es el templo blasfemado, violado, ¿no? Y todo lo demás, ellos lo rededican otra vez o lo dedican por segunda vez. Porque tenían que limpiar. Oiga, sacrificaron puercos, pusieron la estatua de un ídolo. Y es la casa de Dios, ¿no? El judío tuvieron que limpiar todo eso y bueno, lo rededicaron. Como no es una fiesta ordenada en la ley de Dios, pero fue práctica ya de los judíos por lo que pasó. Cuando Jesús nace, pues ya se practicaba como se practica hasta ahora. Ahora, vamos a ver, aquí Josefo, ya les dije, fue el historiador, tengo aquí su libro, él escribe cómo fue de ese momento, cuando comienzan a rededicar esta fiesta. Voy a leer lo que él pone, como lo hacían antes. Dice, Judas Macabeo celebró el festival de la restauración de los sacrificios del templo por 8 días. O sea, comienza a sacrificar, pero corderos, toros, ovejitas, cabritos, tal como dice la ley de Moisés, ya no puercos como se burló el otro Antíoco Epífanes. Entonces, también ese día, dice la primera fiesta de la rededicación, él prohíbe que se celebre con placeres carnales y mundanos. Claro, porque la idea era esto, el judío de por sí no hacía eso, ¿ok? Pero Antíoco Epífanes era pagano, griego. Entonces, él hizo todo lo que va en contra de la ley de Dios. Y entre todo su blasfemia, profanación y todo lo demás, pues habían conductas que van en contra de la ética hebrea. ¿Me entiende? Entonces Antíoco Epífanes dice, sí, vamos a sacrificar otra vez, pero no placeres como lo hicieron ellos. Sin embargo, va a haber una fiesta, dice. Fíjese, va a haber una fiesta. En esa fiesta vamos a hacer sacrificios espléndidos para Dios y vamos a honrar a Dios porque obviamente el templo fue blasfemado por Antíoco Epífanes. ¿Ok? Y otra cosa muy importante, estoy leyendo aquí el libro, ya les dije ayer, del gran Alfred Edersheim. Alfred Edersheim fue un judío erudito que se convirtió al cristianismo, especialmente a la fe presbiteriana. Él dice así, el origen de esta fiesta no es bíblica, o sea, no está en la Biblia, pero fue instituido por Judas Macabeo, ya le estoy diciendo quién fue, en algo bien purificado, como dedicar por segunda vez el servicio al Señor, de acuerdo al libro de Primera Macabeo 6, 56, 59. Nosotros no tenemos, pero yo tengo aquí una Biblia hebrea, no, Biblia católica, donde está Primera de Macabeos. Ahí justamente dice eso. Y dice, de acuerdo, fue designado
la dedicación del altar, porque recuerde, el altar había sido blasfemado porque sacrificaron un puerco. Muy bien. Entonces, Josefo dice, también lo llama el Festival de las Luces. Cuando usted hace Google, no ahorita, después, va a ver que muchos lo llaman Festival de las Luces. ¿Se acuerda que le dije acerca del milagro de las lámparas? Que por 8 días no se acabó el aceite. Pues era eso. Le llaman Festival de las Luces en referencia al milagro. Ellos lo llaman como un milagro. Porque ustedes saben, el aceite, el combustible se gasta. Bueno, en este caso, dice la leyenda, no se gastó. El aceite duró 8 días. O sea, tuvieron luz. Por eso se llama Festival de las Luces. Y los hebreos en sus casas tienen el candelabro. Y si no tienen el candelabro en sus casas y en las sinagogas, actualmente aquí en Beverly Hills, los judíos son gente que tiene muy adinerada, el judío aquí en los Estados Unidos, yo creo que en todas partes, pero aquí los judíos tienen mucho dinero. Yo asistí una vez a una sinagoga en este tiempo, hace unos años, y sí, tengo amigos judíos y ellos tienen velas, ellos prenden en honor a lo que sucedió por 8 días, en honor a lo que sucedió. ¿Ok? Ellos lo llaman como un milagro. Bueno, por eso le llaman también fiesta de las luces. ¿Y qué más dice ahí? Y dice así. eh, ok. A ver, ¿qué dice aquí? Oh, los judíos lo llaman eh, la fiesta de la dedicación, que se pronuncia, hay dos pronunciaciones. Uno, Chanukah o Hanukkah. Es lo mismo, pero es pronunciación. Chanukah o Hanukkah. ¿No? La H es J. En español es muda, es Hanukkah. Muchos dicen, mi hermano, ¿por qué es Hanukkah? No, es Hanukkah porque la H es J. Entonces, de una forma morfológica en el español, tienen que ponerlo con la J para que sepan que se pronuncia así, Hanukkah. Pero en realidad es H, ja, y la H no es muda en el inglés, es Hanukkah. En el hebreo tampoco es muda, es muda. Es Hanukkah. La dedicación. En fin, entonces ya saben, cuando en esos 8 días, ¿no? Se celebra, ellos comenzaban a cantar Salmo 113 al Salmo 118. O sea, el Salmo 113, voy a ver dónde está. Aquí está el Salmo 113. A cantar durante esos 8 días. Aquí está, Salmo 113. Salmo 113 es pequeño, dice, aleluya, aleluya, siervos del Señor, alabar el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Ahora, esto lo cantaban, ¿ok? Y decía, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas? El que se humilla para mirar. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca de la basura para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él hace hablar en casa a la mujer estéril y gozosa de ser ahora madre de hijos. Mire, Dios hace eso. Dios hace eso. ¿Ok? Tenga en cuenta esto por lo que viene después. Salmo 114, cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre el pueblo de lengua extraña. Judá vino a ser su santuario, Israel su dominio. ¿Os se dan cuenta por qué todo esto relacionado? Porque había sido profanado Jerusalén. Tiembla tierra ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca de estanque en agua y en fuente las aguas del pedernal, ¿no? En la travesía, en el desierto, ¿no? 115, Señor, no a nosotros. A nosotros no, Señor, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué las naciones? ¿Por qué las naciones van a decir, ¿dónde está tu Dios? Como lo dijo Antíoco Epífanes. Blasfemo, impío, pagano. ¿Por qué va a decir dónde está tu Dios? Pues mire, nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le da la gana. Los ídolos de ellos
como esa estatua que puso en tu templo, Señor, son ídolos de plata y de oro. Ellos sabes que son obras de manos. Tienen una boca, pero no hablan para nada. Tienen ojos, pero tampoco ven. Oídos no escuchan. Nariz no huelen. Manos no palpan. Pies ni caminan. No emiten ningún sonido con su garganta. Así como esas estatuas, así son los que hacen esas estatuas. Igualitos. Todos ellos no se puede confiar. O sea, es algo directo a Antíoco Epífanes por lo que hizo a Jerusalén. 116. Amo al Señor porque oye mi voz y mi súplica, porque Él inclinó su oído a mí. Por tanto, yo le voy a invocar. Mientras yo viva, voy a hablar con el Señor. Te ruego, Señor, salva mi vida. Tú eres clemente, tú eres justo, tienes misericordia, tú eres compasivo. Ese es nuestro Dios. Fíjese, ¿qué daré al Señor por todo lo que Él me ha hecho a mí? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le voy a dar? Alzaré la copa de la salvación. Voy a invocar su nombre. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿No? 117. Alabar al Señor, naciones todas. Alábenle pueblos todos. Porque grande es su misericordia para con nosotros y su fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Es un salmo muy corto. Y luego termina con el Salmo 118 de acción de gracias, porque Hanukkah es una festividad de acción de gracias. Dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, hermano de Moisés, porque para siempre es su misericordia. Digan los que temen al Señor, porque para siempre es su misericordia. En medio de la angustia yo voy a invocar al Señor. ¿Saben por qué? Porque para siempre es su misericordia. Todas las naciones me rodearon, pero ¿saben qué? En el nombre del Señor yo los destruí. Me rodearon y me sitiaron, pero en el nombre del Señor yo las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente le destruí. Entonces, todos estos salmos ellos los cantaban, porque al cantar, ellos están diciendo victoria del Señor sobre Antíoco Epífanes y porque hemos restaurado el templo del Señor y por 7 días el aceite no se acabó y por 7 días, miren, nuestras lámparas están prendidas. La fiesta de las luces. Entonces fue una dedicación, fue una fiesta de alegría y de acción de gracias. ¿Ok? Entonces, cuando sucede eso, dice aquí, ¿no? Josefo, ¿no? Ellos pusieron en el templo el candelabro hebreo, el menorá, ¿no? Y solamente encontraron una botella de aceite, porque los Antíoco Epífanes no creían eso. Entonces, ¿cómo vamos a aprender? Y le dice, espera. Mira, acá hay una botellita. Oh, pero esto no va a durar. Oye, esto no dura, esto va a durar tal vez, es más, ni siquiera para todas las velas, esto va a ser tal vez para 1 o 2 velas. Y estaban tristes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Entonces ellos prenden las velas con lo que tenían y decían, ¿ya se acabó? No, sigue la luz. ¿Cómo que sigue la luz? Mira. Oh, qué raro. Bueno, está durando. Pero no va a pasar de esta noche. Mañana ya no hay. Tenemos que ver dónde agarrar. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Al día siguiente, Judas, ¿qué pasa? ¿Por qué estás asustado? Ven, mira. ¿De dónde consiguieron aceite? No, no hemos conseguido aceite. Es el mismo aceite. ¿Cómo que es el mismo aceite? No hay aceite, mira. No se apagaron las velas. Tercer día lo mismo, cuarto día lo mismo, quinto día lo mismo, sexto día el mismo, séptimo día. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso empieza el domingo y va hasta el lunes.
los 8 días de Hanukkah, fiesta de las luces y al mismo tiempo de agradecimiento. Entonces, eso es lo que ellos llaman un milagro, el milagro del aceite, ¿no? Eh, para el tiempo de Jesús, ¿no? Eh, Ahora, esto es bien triste también, porque recuerda, eso pasó en el año 178, 77 antes de Cristo, cuando Antíoco Epífanes entró al templo, lo destruyó, eh, prácticamente violó la santidad del templo, hizo blasfemia. Y esta fiesta lo hicieron durante todo el tiempo, hasta el tiempo, inclusive de Jesús. Jesús fue a ese, y aquí lo vamos a ver. Él observó esa fiesta, fíjese, y no está en el mandato de la Biblia de ley de Dios, pero sí está registrado. Pero qué triste, porque así como empezó con una masacre a los judíos por Antíoco Epífanes, la fiesta de la dedicación terminó en Jerusalén de la misma forma como empezó, con una masacre a los judíos por el general Tito en el año 70. Jesús ya lo había predicho en Mateo capítulo 24, 40 años antes. En el capítulo 24, cuando le dice, Señor, ¿cuándo va a suceder estas cosas? ¿Qué señal habrá de esto y cuáles son las señales de tu venida? Y Jesús le dice, bueno, habría, antes de que mi venida venga en juicio, en la destrucción de Jerusalén, va a haber hambruna, falsos profetas, va a haber nación contra nación, etcétera, pestes, pandemias, va a haber mucha pandemia, ¿no? Entonces, cuando suceda esto, y cuando vean que Jerusalén es sitiada, alcen las cabezas, huyan a los montes y no regresen para atrás, porque su redención está cerca. ¡Wow! Se cumplió. Y se destruye, y ya no hay más sacrificios en Jerusalén desde la destrucción del año 70. ¿Qué van a dedicar? Ya no hay templo. Así como empezó, así terminó. Increíble, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de ese entonces comenzó a celebrarse cada año lo que se llama el Festival de la Dedicación del Templo o Festival de las Luces por el milagro que ya les dije. ¿Ok? Entonces de ahí se llama ese nombre. Muchos le llaman el Festival de las Luces o de la Dedicación del Templo, del segundo, del segundo, uh, del segundo templo. ¿Okay? En Juan 10, 22, 23 dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón, ¿se dan cuenta? O sea, Jesús sabía de esto. Oiga, él nació ahí, ¿no? Y dice 24, entonces los judíos le rodearon y le decían, miren, ahí está el carpintero, está Jesús, vamos con él. Vamos. ¡Hey, Jesús! Jesús, ven. Le rodearon los judíos. Jesús, ok. Ahora, recuerden esto es un festival. No sé si en su casa no, feria, ¿no? ¿Saben lo que es una feria? Se reúne gente de todas partes. Hay comida, ¿no? Hay juegos, cantan. Oiga, hay cantidad de kioscos opuestos donde venden comida. Usted ese día no cocine ni coma en su casa, porque en esas ferias hay comida. Es más, aquí en este momento hay una feria aquí donde yo estoy. Me mandaron por texto a los que vivimos aquí que hay una feria. De repente de aquí después voy, todavía es temprano para mí, a ver qué hay de comida, sinceramente. Bueno, en ese tiempo también había lo mismo. Cantidad de gente fueron a Jerusalén. Oiga, es la fiesta de la dedicación. Entonces le ven a Jesús y le dicen, Jesús, a ver, ven. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo nos vas a decir si eres o no el Mesías? Está en el versículo 24. ¿Cuándo va a pasar eso? Ya, dinos de una vez. La gente estaba totalmente desesperada porque querían que Jesús les diga verbalmente, yo soy el Mesías. Por eso le dice el 24. Y Jesús les dice, hombre, ya los he dicho, no me creen. Versículo 25. Las obras que yo hago,
Las hago en nombre de mi Padre. Esas obras dicen que yo soy el Mesías. ¿No? Es la respuesta de Jesús. Pero ustedes, versículo 26, ustedes no creen. ¿Saben por qué no creen? Y aquí viene la parte muy importante, desde el punto de vista teológico. ¿Por qué no creían los judíos que Jesús era el Mesías? Ahí lo dice, vea, 26. Porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Entiende eso? Miren lo que dice Jesús. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Lo cual por implicatura da a entender que los que son de sus ovejas creen en Él. O sea, ese es algo teológico. No vamos a entrar de lleno porque me sacaría el tema, pero subráyalo. Yo lo voy a subrayar. Está en el 26. Y dice 27. Expande Jesús más. ¿A qué me refiero que ustedes no son mis ovejas? Jesús expande. 1. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ok? O sea, lo que yo hablo, oyen lo que yo digo, prestan atención. O sea, cuando dicen oye, no es que oye y no cree, sino se está refiriendo a que prestan atención y creen lo que yo digo. Y dice, yo las conozco a mis ovejas. O sea, mis ovejas, 1, oyen mi voz. 1. 2, yo conozco quiénes son mis ovejas. Es tremendo. O sea, nadie podría ir a Jesús y decirle, y esto es hasta ahora. Hey Jesús, yo soy tu oveja, te olvidaste de mí, yo estaba ahí al lado del otro. ¿Cómo te olvidas de mí, Jesús? Y tú y yo, tú sabes. No te conozco. Yo sé yo sé a quién llamo y yo conozco, no es que me olvide. Yo conozco a mis ovejas. Punto. ¿Qué más? Y dice, y me siguen. Obviamente, hay una relación recíproca. Oyen mi voz y yo las conozco. O sea, no es que no oyen mi voz y yo las conozco aunque no oyen mi voz, no. Y tampoco es que no me siguen pero son mías, tampoco. Son de la misma manera, dos caras. Yo las conozco y me siguen. O sea, no puede existir alguien que diga, Señor, no escuché tu voz, pero yo te voy a seguir. No existe eso. Y tampoco existe, bueno, yo las conozco, pero no me sigue, tampoco. A quien yo conozco, me siguen. Y las que siguen a Jesús es porque Jesús los conoce. Así es. Así es. Nada más. La perfección de la relación de Jesús y sus ovejas es perfecta. No es que te conozco, pero ahorita ya no te conozco. No. Los conoce y le sigue. Y dice el 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí están. Aquí están en mi mano. Yo les doy vida eterna. Como yo les doy vida eterna, significa nunca van a morir. Y no solamente nunca van a morir. Como yo los tengo en mi mano, nadie me los va a quitar. Está bien difícil que me los quiten. Está pero bien difícil. Una vez que están en mi mano, nadie, y cuando digo nadie, es nadie. Eso se llama la eterna seguridad en Cristo. Porque no depende de la oveja que quiere saltar. Oh, Señor, quiero saltar un ratito y luego regreso. No hay. No. Aquí te tengo conmigo. Y de aquí nadie te va a arrebatar de mi poder, de mi mano. Y dice, mi Padre que me las dio es mayor que yo. Y es mayor que todos. O sea, estas ovejas que oyen mi voz y yo les doy vida eterna, mi Padre me las dio. Y Él es mayor que todos.
Ahí se vuelve más, porque está desarrollando su idea. Porque se preguntaban, él está respondiendo a preguntas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Bueno, mi padre me las dio, él es mayor que todos. Y dice, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ahora, esto me gusta. 28 dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. 29 dice, nadie a esas mismas ovejas las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, yo leí una vez un comentarista que dice, esto se llama la doble seguridad eterna. Y casi yo no leo eso. Dice, ¿por qué la doble seguridad eterna? Porque primeramente Jesús las tiene en su mano, les da vida eterna. O sea, Él no va a dar vida eterna a alguien y después le va a decir, espérate, ya no te voy a dar vida eterna, te voy a quitar la vida eterna, ahora sí ya no tienes vida eterna. No, una vez que da vida eterna, se la da y ahí acabó. Pero esa es la primera seguridad eterna. La segunda es que Él dice, mi Padre me las dio. O sea, cuando su Padre les da, es porque ya el Padre también las tenía en su mano. Y tampoco nadie va a poder arrancar a esas ovejas de la mano del Padre. La doble seguridad en Cristo del creyente. ¿Cómo la ve? Me gusta eso, basado en lo que dice. Y luego dice, y termina, conclusión, yo y el Padre somos uno. ¡Wow! 30. Hay mucho que hablar, ¿ok? Me puedo demorar tal vez unas 3, 4 horas porque es un aspecto teológico, pero no, porque yo sé que para usted ya es tarde, tal vez medianoche. Yo y el Padre somos uno. Ahora, Jesús está hablando eso en la fiesta de la dedicación del templo. Ahora, fíjese el concepto, ya les dije el concepto histórico. Los judíos están rememorando, festejando lo que pasó hace 160 años, cuando Judas Macabeo libera a Jerusalén del poder de Antíoco Epífanes, que él desecró, ¿no? Violó, cometió idolatría, blasfemia, ¿no? En el templo de Jerusalén. 31. Reacción de los judíos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. O sea, los judíos estaban enojadísimos. ¿Se dan cuenta que los judíos ni siquiera respetaron el día de su festividad? Porque ese día tenían que estar alegres. Tenían que ellos estar al menos pensando, celebrando la dedicación del templo. Pero en vez de estar eso, se preocuparon tanto en Jesús y no de una buena forma. Querían matarle. O sea, el judío ni siquiera respetaba su festividad. Ahí está la evidencia. Porque al menos ese día dijeron, bueno, es nuestra festividad, Antíoco Epífanes, Judas Macabeo, vamos a olvidarnos de Jesús por ahora y hay que festejar. No, no respetaron su propia festividad de la dedicación del templo. ¿Y qué más dice? Jesús les dijo, ya les he mostrado obras buenas. ¿Cuáles son las obras buenas que Jesús mostró? Número 1, anteriormente eso, Jesús sana al ciego. ¿Se acuerdan del ciego? ¿Sí? Vio Jesús a un ciego, capítulo 9, de nacimiento, y los discípulos preguntaron, Señor, ¿por qué es ciego? ¿Él pecó o él ya genéticamente por herencia nació así? Jesús le dice, este no pecó, ni tampoco viene por herencia de sus padres. La razón que está ciego es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ya está. Suficiente. Suficiente. Entonces, esas obras y anteriormente de eso, Jesús ya había hecho también, había hablado con la mujer adúltera y también Jesús había hablado acerca de que es la luz del mundo, ¿no? Y también había hablado acerca de quiénes son los verdaderos hijos de Abraham. Entonces, todo eso en conjunto, Jesús les dice, hombre, yo les he mostrado tantas obras, ¿no? Que son del Padre, y ahora me quieren apedrear. Ok, vamos a ir por parte. ¿Por cuál de esas obras que yo he mostrado me van a apedrear? ¿Por lo que sané a un ciego? ¿Por eso ustedes me van a apedrear? Porque yo sané a un ciego. Porque le di vista a un ciego.
a uno que es hijo de Abraham. ¿Qué más? Y dice, los judíos le contestaron, mira, a ti no te vamos a apedrear, ¿no? Por ninguna obra buena, sino te estamos apedreando porque hiciste una blasfemia igual. La estaban comparando a Antíoco Epífanes, porque ese día de la dedicación era justamente el día que le habían sacado, ¿no? Antíoco Epífanes de Jerusalén, porque él había totalmente blasfemado, violado la santidad del templo. Entonces le dice, mira, al igual que el otro, tú también estás blasfemando. Fíjese, porque recuerde que Antíoco Epífanes puso la estatua de Zeus en Jerusalén. Entonces cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, ellos lo entendieron, ¡eh! Aquí está otro, igual que hace 160 años. No, hay que apedrearle de una vez. Entonces le dice, no, por eso no, sino porque tú, dice aquí, siendo hombre, te haces Dios. O sea, prácticamente ellos entendieron que cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, ellos entendieron. Estamos hablando de judíos, no estamos hablando de ignorantes. Ellos entendieron perfectamente que Jesús está diciendo, yo soy Dios. Por eso le iban a apedrear. Por eso le iban a apedrear. Y lo entendieron bien. Lo entendieron tan bien que Jesús les dice en el versículo, ¿no? 34, hey, ¿acaso no está escrito en la ley que dice, ustedes son dioses? Claro, está en Salmo, porque ahí justamente dice, ustedes son dioses. Pero claro, la palabra dioses en el hebreo, que es Elohim, también se traduce como jueces. Ustedes son jueces, los poderosos. Entonces, Jesús, el razonamiento es, bueno, si Dios está llamando a los jueces, entonces, ¿por cuál es lo malo que yo diga, yo soy Dios? Si a ustedes les dice dioses en el sentido de jueces, no hay ningún problema. ¿Por qué no se apedrean? Lo que Jesús está diciendo, si la Biblia dice que ustedes son dioses, ¿por qué no se apedrean ustedes mismos antes que me apedreen a mí? ¿Ves? Ahí las agarró Jesús. Claro, porque si ellos están diciendo es blasfemia porque dije soy Dios, bueno, la Biblia dice que ustedes son dioses, pero nadie se apedrea. Empiecen a apedrearse ustedes mismos y luego a ver si pueden apedrearme a mí. Es parecido a lo que dijo Jesús de la mujer samaritana. ¿Es pecadora? Sí, porque la hemos agarrado haciendo esto. Ok, bueno, está bien. Antes que le tiren piedras, ¿ya tienen piedras? Sí, muy bien. Levante la mano el que no tiene pecado. Y los que estaban así, y así van saliendo poco a poco. Claro. Entonces Jesús está diciendo, bueno, pues ustedes me quieren apedrear. Bueno, la Biblia dice que ustedes son dioses. A ver, apedréense ustedes mismos. Pues no se van a apedrear. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Ahora, Jesús no estaba diciendo con eso de que Él no es Dios, en el sentido eh, de, en el sentido de que no estaba tomando Él en serio lo que Él estaba diciendo, sino lo que Jesús estaba diciendo simplemente es de la hipocresía de los maestros de la ley. Y dice aquí, ¿no? Si aquellos a quienes vino la palabra, Dios los llamó dioses, y la Escritura no puede mentir, a quien el Padre santificó, fíjense, y envió al mundo. ¿Ustedes dicen que blasfemia? O sea, que yo soy blasfemo. Porque yo dije que soy el Hijo de Dios. Fíjese. Entonces, Hijo de Dios implica divinidad. Y ahí entonces es correcto desde el punto de vista bíblico, teológico, decir, María es el Teotocos. Teotocos significa la portadora de Dios. Portadora de Dios, la que llevó a Dios en su vientre. Esa es teoría, esa es teología ortodoxa cristiana. La Teotocos, María, madre de Dios. Eso enseña la Biblia. Y cuando se habla de Dios, solamente aquellos que tenemos la teología trinitaria entendemos, porque los unicitarios no entienden. Testigos de Jehová no entienden. Yo estudié con los testigos de Jehová. Nosotros rechazamos eso, porque en nuestra mente Dios es unidad. Los cristianos creemos que Dios es triunidad. 3 personas en una. No adoramos 3 dioses, ni 3 divinidades. Es un solo Dios en 3 personas. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando se dice madre, María la madre del Teotocos, madre de Dios, obviamente que no está hablando de Dios el Padre, obviamente que no. Es una tontera, es alguien que no conoce teología al decir eso.
Tampoco está diciendo que es la madre del Espíritu Santo. Está diciendo que es la madre de Jesucristo. Y no somos nestorianos, que es una herejía que fue condenada. El Hijo de Dios nace en un cuerpo humano, en el vientre de María. Y no le llama semidios o mitad Dios, mitad humano. Jesús está diciendo que la palabra Hijo de Dios implica divinidad, y así lo entendieron los judíos. Ahí está. Por eso lo querían apedrear, porque dijeron es blasfemia, porque entendieron que Jesús dijo yo soy Dios. Y dice aquí, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. ¿Ok? Pero si las hago, lo cual lo hizo, aunque a mí no me crean, crean las obras que yo hago, o sea, los milagros. Para que sepan, solamente cuando sepan, cuando crean las obras que yo hago, ustedes van a saber y entender que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, la dedicación del templo, Jesús centra porque los judíos estaban celebrando la liberación política. ¿Se dan cuenta que política y religión van de la mano? Del pueblo de Israel, de la invasión y la tiranía de Antíoco Epífanes en el siglo II. Entonces los judíos estaban cantaron los Salmos 113 al 118, dando gracias a Dios. Jesús dice, la liberación de Jerusalén es una obra de Dios. Bueno, aquí está Dios. ¿Cómo? Aquí está Dios. ¿Dónde? Yo y el Padre somos uno. Piedras. Un momento. ¿Cómo que piedras? ¿Cómo que piedras? ¿No están celebrando la obra de Dios cuando liberó a ustedes de Antíoco Epífanes y están dando gracias? Bueno, aquí está Dios. Y aquí está Dios que también hace obras. Ese soy yo. Y si no me creen, bueno, crean las obras que yo hago, para que crean en mí y tengan entendimiento, lo cual estaba cegado. Capítulo 8 de Juan, Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, nido de serpientes. Ustedes no vienen de Abraham, su padre. Ustedes son hijos de su padre ha sido homicida desde el principio. Cuando él habla mentira, habla de sí mismo. Los judíos estaban furiosos. Estaban que sacaban humo y decían, a este tenemos que matarlo. Así. Tenemos que matarlo. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, dice Juan. Pero se les escapó de entre las manos, no pudieron tirarle piedras. 40. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él, o sea, le siguieron a Jesús, porque escucharon. Recuerde que cuando Juan habla esto, solamente narra un 5 o 10% de lo que habló Jesús. Jesús habló más, no vamos a saber más qué es lo que dijo. Al menos que algún arqueólogo encuentre excavando en la arqueología en Jerusalén algún pergamino o evangelio de ese tiempo y diga, aquí está todo completo. Pero mientras no suceda eso, muchos están buscando, créanme, pero mientras no suceda eso, solamente hay que remitirnos a lo que dice el evangelio. ¿Ok? Y dice así, muchos vinieron a él y decían, aunque no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de él era verdad. Y muchos creyeron en él ahí, o sea, los judíos. Ahora, esto es interesante porque Hanukkah lo están celebrando ahora. Claro, ya no hacen sacrificios,
como lo hacían originalmente. Ahora los judíos en este momento, y eso lo hacen en cualquier parte. ¿De qué país es usted? Bueno, de ese país, busque una sinagoga. No ahorita, es noche. Pero todavía tienen hasta el lunes. Haga Google. Si puede, a ver qué sinagoga está. ¿De qué ciudad es usted? Ok, de esa ciudad, vaya, haga Google, a ver mi ciudad. Oh, acá hay una sinagoga judía. Es más, llame o haga Google. Oye, disculpe, yo soy aquí su vecino. Una pregunta, ¿estamos celebrando la fiesta de las luces o Hanukkah? Le va a decir que sí. Y tal vez le invite. Oh, sí. Ahora, depende. Hay sinagogas que invitan, pero otras sinagogas son muy privadas. Depende cuál de ellas también. Pero en las casas de los judíos, el judío practicante hace. Tienen sus velas, tienen su comida, y el padre generalmente hace el ritual y comienza a prender cada vela. Muchos tienen inclusive un candelabro, porque es fiesta de las luces, en memoria del milagro del aceite que nunca se acabó. ¿Me entiende? Ahora, otra cosa muy importante. Jesús había dicho unos capítulos antes que Él es la luz del mundo, porque sabía de que ya se estaba acercando la fiesta de las luces, o sea, la fiesta de Hanukkah. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que ellos estaban prendiendo una luz, es interesante, porque eso no está en la Biblia, ¿ok? O sea, no hay una fiesta que Dios lo manda, pero sucedió, eso es históricamente cierto. El aceite no se gastó, eso históricamente es así, todos le van a decir lo mismo. ¿Cuál es la tipología de eso? La Biblia pone en tipología que el aceite es el Espíritu Santo y no se acaba. Fíjese, fíjese cómo Dios se reveló inclusive a los judíos de ese tiempo. Y número dos, según dice la leyenda, que cada día que pasaba, la luz de la vela se incrementaba en frecuencia y en poder. Eso es increíble. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga a mí no andará en tinieblas. Fíjese. O sea que Hanukkah tiene una tipología que se cumple en Jesús mismo. Él es la luz del mundo. Él es el Mesías de Israel. Cuando la cristiandad o el cristianismo celebra Navidad el 25 de diciembre, o sea, prácticamente unos días más, los judíos todavía van a estar celebrando Hanukkah. Fíjese, se mezcla las dos festividades. Hanukkah no está en la Biblia para celebrarlo, pero existe. Navidad tampoco hay un mandato en la Biblia para celebrarlo, pero los cristianos lo han hecho por siglos. Por siglos, no es nada de paganismo. Ya puse ayer, ¿no? Lea lo que puse ayer en mi página. Por eso que usted tiene que conocer, ¿no? La persona informada jamás será engañada. Ese es mi lema. La persona informada jamás será engañada. No le van a tomar el pelo ni le van a dar gato por liebre. Ok, eso tenga en mente. Entonces, así como Jesús nació y la tipología de la luz y del aceite apuntan a Jesús. Tal vez los judíos incrédulos no lo vean así, ellos lo van a ver como un hecho histórico, un festival. Pero muchos judíos, como el gran Alfred Edersheim y otros más, se dan cuenta que la fiesta de las luces, o Hanukkah, tiene un componente mesiánico, una tipología que apunta a Jesús. Y Jesús lo usó con su presencia yendo a la fiesta de Hanukkah según Juan capítulo 10. Con esto quiero terminar para que ustedes reflexionen, hermano. Reflexionen. Recuerde, voy a tal vez parafrasear lo que dicen esos, como dicen los comunistas, el pueblo unido jamás será vencido, dicen, ¿no? O sea, es pura propaganda. Pero yo lo voy a parafrasear, el pueblo informado jamás será engañado. Y eso es cierto. ¿Ok? Eso es cierto.
Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y que esto nos haya ayudado a comprender la verdad de Jesucristo, el Señor y Salvador. Él es la luz del mundo y que nos da su espíritu también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.